Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a la jornada que vamos a abordar en relación a estrategias para la mejora en la eficiencia del uso del nitrógeno. En este caso, la exposición se hará sobre cultivos hortícolas al aire libre. Me consta que tenemos más de 130 inscritos en la jornada. Supongo que irán incorporándose a la sala poco a poco, pero pues bueno, eso nos permite ahora aprovechar y hacer esta bienvenida, ¿no? Explicando un poco la motivación que nos lleva a desarrollar esta jornada. En definitiva, es una colaboración que mantiene Fundación Grupo Cajamar con Fertinagro, por la importancia que tiene el uso del nitrógeno, de los fertilizantes en general, pero en este caso en concreto en el nitrógeno, porque todos somos conscientes de la importancia que tiene en la fertilización de los cultivos, pero también lo necesario que es el que al final las aportaciones de ese nitrógeno pues vayan acompasadas, vayan sincronizadas con las necesidades de los cultivos en general. Todos somos conscientes también y sabemos que el nitrógeno cuando pasa a su forma nítrica, que es como principalmente luego lo absorben las plantas, pues ese ion apenas es retenido en ese complejo horcillo húmico del suelo y si la planta no lo utiliza durante un periodo y luego se producen lluvias fuertes o realizamos un riego inadecuado provocando lixiviación, pues ese nitrógeno deja de estar al alcance de las plantas, pasa a las capas profundas y con el tiempo, con los años, con los decenios o más incluso, pues termina provocando contaminación de acuíferos. De ahí que sea muy importante el hacer un manejo lo más eficiente posible del nitrógeno para evitar de esas pérdidas, cualquier otras pérdidas de contaminación y por lo tanto mantener los niveles de productividad en los cultivos, pero sin o evitando los problemas de, como digo, de contaminación. Mi misión ahora es hacer esta bienvenida y presentación. Luego presentaré a Alejandro Alcaraz y a José Mariano Aguilar, pero ya que estoy aquí, pues me presento. Mi nombre es Carlos Baisauli, estoy de director de aquí del Centro de Experiencias que Cajamar tiene en Paiporta, en Valencia, y nada, pues mi línea experimental y de formación y divulgación, pues ya es dilatada de más de 30 años y bueno, y con ello pues se han desarrollado aquí en nuestro centro numerosos estudios en relación con temas de fertilización, tanto nitrogenada como fosfórica, potásica, estudio de diferentes materias orgánicas, tanto sólidas como líquidas. Vamos, que en lo que a la temática se refiere, la experiencia tanto de José Aguilar, que luego presentará los resultados, como la mía, pues son importantes, ¿no? Pues lo bueno es que el sector lo conozca, que sepa cuando eso puede ser útil para el propio sector. Esa es un poco nuestra motivación. Una vez esta presentación, pues lo que voy a hacer es compartir pantalla y dar paso a mi presentación. Eh, yo creo que ya lo vemos bien. Bueno, como hemos dicho antes, ahora, me ha faltado darle al botón de compartir, ¿vale? Ahora sí, que se ve bien, ¿eh? Aquí, como digo, forma parte de los resultados de una experiencia en donde estamos analizando esa mejora de las estrategias del nitrógeno en los cultivos al aire libre. Yo lo que voy a hacer es, simplemente es un poco sentar las bases sobre las que se ha fundamentado el desarrollo de la experiencia para que luego, como digo, Alejandro y José puedan contar las mismas, ¿no? Bueno, ya que estoy aquí, pues ahí veis un poco la evolución de la línea
agroalimentario, de apoyo al sector agroalimentario por parte de Cajamar, desde la creación de las estaciones experimentales. Por eso veis mi fondo, la celebración del 50 aniversario se produce este año, puesto que Las Palmerillas arrancó en el año 1975 junto con el Departamento de Agroanálisis. En el año 98 el Servicio de Estudios y Publicaciones, en el 2005 formación, aunque también se hacía anteriormente. En el 2018 Cajamar Innova, que es la incubadora y aceleradora de empresas relacionadas con el sector agroalimentario y sobre todo en el tema del agua, abierto hoy a Agrotech y en el futuro posiblemente a Foodtech. Y por último, pues Plataforma Tierra, que es un poco en el entorno en el que ahora nos movemos, que es la plataforma que Cajamar pone a disposición del sector agroalimentario pues para ayudar en ese proceso de la digitalización. Todos conocen, y si no, pues lo digo ahora, que Cajamar tiene 2 centros experimentales, uno en Almería, metido pues en el centro del mar de invernaderos, de esas 30.000 hectáreas, de ese efecto del mar de plástico que es único en el mundo y que incluso pues, se aprecia esa mancha vista desde satélite, ¿no? Y ahí tenemos una finca experimental de 14 hectáreas con temas de invernaderos, frutales, frutales subtropicales, frutales mediterráneos en general, y el centro que tenemos aquí en Paiporta, en el que pues trabajamos con cultivos hortícolas al aire libre, hacemos también cosas en invernadero, frutales y cítricos también dentro de la línea de frutales. Bueno, voy a ser simple en cuanto a la exposición del tema de la fertilización, pero sí que es bueno un poco pues recordar los elementos que al final requieren las plantas para que se produzca la fertilización, y los tenemos lo que conocemos como los macroelementos. Eso junto con los microelementos, si los tenemos en el suelo en suficiente cantidad, pues estupendo, y lo que le falta a la planta, pues la línea de fertilización está basada en lo que se necesita en el cultivo. Por una parte, hemos de tener conciencia de qué es lo que tiene el suelo, qué es lo que tiene incluso el agua de riego, y la falta o la deficiencia hay que corregirla por medio de la fertilización. Esas son bases sencillas. ¿No? ¿No? ¿Sí? Vale, no sé por qué se ha ido, igual falla un poco la conexión. Pero los objetivos principales de la fertilización pasa por obtener altos rendimientos, buena calidad del producto. Aquí veis un ejemplo en las imágenes de una lechuga, en donde al final también es importante, como hemos dicho, evitar la contaminación, tanto del suelo como del agua. Y en este caso, en los cultivos de hoja, es importante el asignar las dosis correspondientes para evitar una posible contaminación de nitratos en el propio cultivo. Eh, la idea es con ello obtener o maximizar los rendimientos, esa buena calidad, como digo, pero también lo hemos de conseguir con el mínimo coste. Aquí veis algún ejemplo de lo que venía indicando. Existen limitaciones en la presencia de nitratos en hojas, incluso hay diferenciación, la normativa marca una diferencia entre el cultivo en invernadero o cultivo al aire libre, incluso por fechas, pero en la región de Murcia, por ejemplo, existe una norma más restrictiva en el que en ninguno de los casos nos indica que las lechugas deberían de superar las 2.000 partes por millón. Eh, Como hemos indicado anteriormente, pues ese nitrógeno que aportamos de forma orgánica, de forma mineral, luego se producen las transformaciones en el suelo hasta que pasa a forma nítrica, que es como principalmente lo toman las plantas. Existen algunas excepciones, pero sí, como hemos dicho, no somos capaces de sincronizar adecuadamente. Si luego ese exceso de posible nitrógeno va acompañado de lluvias fuertes, pues terminamos provocando esa contaminación de los acuíferos. He citado anteriormente Plataforma Tierra y me gustaría recordar que en Plataforma Tierra tenemos unas herramientas que nos ayudan a eh, ajustar las dosis de riego y de fertilización en cerca de unos 80 cultivos que tenemos programados dentro de Plataforma Tierra.
Ahí veis cómo llegar, una vez dentro de plataforma tierra, tenemos la parte de las herramientas y una vez dada de alta la parcela, podemos elegir si queremos hacer riego, queremos hacer fertilización. Sí, yo creo que es un tema vale. Posiblemente cae internet, por eso tenemos aquí a José ayudándonos a saber cuándo me oís o no. Aquí veis el resultado final de cuando sometéis o dais de alta cualquier cultivo, le dais la información de los análisis de suelo, análisis de agua, hay que dar información de bueno, qué cosecha se espera, el cultivo evidentemente hay que darlo de alta y con esa base de datos, con la información que tenemos, fijaros que lo interesante de esta herramienta es que se genera este balance en el que en la primera fila lo que tenemos es, en este caso, las necesidades del cultivo, en función de, como digo, de la productividad, pues el cultivo requeriría estos niveles de nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, calcio y sulfatos, pero en función de la riqueza del suelo, pues también se considera posible aportación o posible aprovechamiento por parte del cultivo. En este ejemplo, pues apenas utiliza nitrógeno, utiliza un poquito de fósforo, el suelo debe ser pobre en potasio y por lo tanto no lo utiliza, pero sí que está aprovechando magnesio, calcio y algo de sulfatos. Eh, por la mineralización de la materia orgánica del propio suelo, vemos que en este caso los niveles de materia orgánica no deben ser muy altos y vemos que hay un bajo aprovechamiento del mismo. Si eh, el agricultor, el técnico emplease alguna enmienda orgánica, aportaciones de estiércol, pues aquí, como fruto de la mineralización, aparecería la cantidad que puede ser aprovechada, en este caso, en función de la duración del cultivo. Eh, bueno, seguro no, está claro que en este caso no existen datos, pues porque a la pregunta de si va a utilizar o va a hacer una aportación, una enmienda orgánica en el cultivo, habrá dicho que no y por lo tanto no se tiene en consideración. Este aspecto, este punto que vemos aquí es importante porque el agua de riego, y sobre todo hemos hablado de la contaminación de nitratos, en ocasiones nos encontramos con aguas con ciertos niveles de nitratos. El agricultor debe en la herramienta indicar cuál es la estimación que estima la cantidad de agua que va a utilizar en el cultivo y eso junto con la riqueza en nitratos del agua de riego, pues nos diría cuánto nitrógeno vamos a aportar simplemente por el hecho de regar. Y en este caso concreto, por la contaminación de nitratos del agua, vemos que las necesidades de nitrógeno por parte de esta explotación quedan cubiertas simplemente por el hecho de regar. Eso no ocurre en el fósforo, en el potasio muy poquito, pero vemos que, como ocurre con muchas aguas del área mediterránea, los niveles de magnesio y de calcio son importantes, igual que los de sulfatos, y por lo tanto las necesidades del cultivo quedarían cubiertas simplemente por utilizar estas aguas en donde el ion magnesio, el ion calcio, ya aparece disuelto en el agua de riego. De manera que, aunque el cultivo tiene esas necesidades que aparecen aquí en la primera fila, realmente en esta explotación solo habría que aportar una pequeña cantidad de fósforo y potasio. ¿eh? La parte esta de necesidades prácticas, lo único que hace es que este balance que vemos aquí es un balance generado por hectárea. Y en este caso, esto ha sido traducido a la superficie que tiene el agricultor. Puede ser 2 hectáreas, hectárea y media. Podemos elegir los fertilizantes o simplemente le podemos pedir que nos haga el reparto en unidades fertilizantes y cada técnico, cada agricultor se elige el abono que quiere utilizar. En este caso, lo que hemos hecho ha sido eso. Hemos utilizado las unidades fertilizantes y vemos en el cultivo cómo habría que realizar el reparto. Nos aparece mes a mes. Podríamos pedirle que el reparto nos lo haga semanal. La herramienta está preparada para diferentes opciones. Y bueno, para luego asegurar una fertilización un poco más exacta,
pues existen luego otras herramientas, como pueden ser las sondas de succión, de las que ahora nos van a hablar también, en donde podemos ver un poco en situación real cómo se está produciendo esa nutrición o cómo la planta está absorbiendo los nutrientes que tiene a disposición en el entorno de las raíces, ¿vale? Pues bueno, esa era la presentación inicial que yo quería hacer, pero en este momento los protagonistas reales de la jornada van a ser Alejandro Alcaraz, que es investigador del Departamento de Desarrollo Agronómico, perteneciente al Departamento de I+D+I de Fertinagro Biotech, y él nos va a hablar de las herramientas para la mejora de la eficiencia en el uso del nitrógeno. En concreto va a hablar del producto el Sumum Alga Vital Nitro, el nitrógeno soluble, sostenible de Fertinagro para fertirrigación. Así que, Alejandro, te doy la palabra y nada, espero que os guste la presentación. Vale, muchas gracias, Carlos. Voy a compartir. Perfecto, Vale, ya lo vemos, se ve la Alejandro. pantalla, ¿no? Sí, Perfecto. Muchas gracias. Bueno, como ha dicho Carlos, bueno, ya he estado ya comentando y la jornada de hoy va centrada en herramientas para mejorar la eficiencia en el aprovechamiento del nitrógeno por parte del cultivo y reducir sobre todo también las pérdidas. Y en ese sentido, pues desde Fertinagro hoy vamos a hablaros de la tecnología NSS, que son las siglas de nitrógeno soluble sostenible, que como ha comentado también Carlos, bueno, está introducida a nivel comercial en el producto Sumum Alga Vital Nitro, que todavía podréis encontrar en el mercado, aunque hace una semana aproximadamente ya comenzó a comercializarse con otro nombre distinto que es Sumum Nitroamónico. Pero bueno, ese en ambos casos es el mismo producto. Antes de entrar en sí, eh, no me pasa. pínchale sobre la eh, pantalla, Alejandro, e intenta Sí, moverlo. Ahora, a ver. ahora te está Vale, ahora sí. apareciendo. Sí. Vale, perfecto. Bueno, antes de empezar a hablar de la importancia del nitrógeno, un poco qué herramientas tenemos para mejorar su eficiencia y demás, me gustaría hacer una pequeña presentación de lo que es Fertinagro. Imagino que muchos lo conoceréis, pero por si hay alguien que no termine de conocer bien la empresa, pues para que sepa un poquito más de ella. Fertinagro Biotech al final es la empresa matriz de un grupo más grande, que es el grupo Tervalis. Y bueno, Fertinagro siempre se ha caracterizado porque ha sido una empresa que no ha tenido materias primas para poder fabricar los bioestimulantes. Y con eso me refiero a que no ha tenido, pues, no ha tenido minas, no ha tenido gas en el que poder fabricar fertilizantes. Y siempre pues ha tenido que recurrir a sus productos de otras industrias, como la industria ganadera, papelera, industria agrícola, y dar cierta funcionalidad a esos productos, porque al final no cualquier subproducto se puede aplicar en el campo, que eso es un concepto que hay que tener muy claro a día de hoy. Y bueno, pues gracias al I+D y a la inversión que ha ido haciendo año tras año, pues ha conseguido a día de hoy elaborar una gama de productos en los cuales pues el 70-80% de las materias primas que se utilizan pues son de economía circular, ¿no? Además, bueno, dentro del grupo Tervalis, pues también hay empresas pues, del ámbito ganadero, del ámbito agrícola, o sea, también tenemos parcelas distribuidas por todo el país, de empresas eólicas, de fabricación de piensos. Al final, pues tenemos empresas en toda la cadena del sector agroalimentario y eso lo que nos permite es tener una visión bastante más amplia de lo que son las necesidades que presenta el sector a día de hoy. Y entonces, dentro de estas necesidades, nosotros nos gusta enfocar pues, tres retos desde el punto de vista de la fertilización que afronta el agricultor. Y bueno, el primero de ellos sería la descarbonización del sector agroalimentario. Bien, la descarbonización del sector agroalimentario la menciono porque imagino que a lo mejor muchos no lo conocéis, pero el CBAM, que es el mecanismo de ajuste en frontera por carbono, lo que va a establecer a partir de 2026 son unos aranceles a todos los fertilizantes por su producción y por su exportación. Y esos aranceles van a ir en función de las emisiones de CO2 que conlleven, como digo, la producción y fabricación de ese fertilizante y su transporte hacia el lugar donde se vaya a consumir. Entonces, bueno, eso lo que va a hacer al fin y al cabo, pues reducir el margen de beneficio del agricultor. Luego, el segundo de los retos es la protección del medio ambiente. Todos sabemos, pues, al final que cada vez hay más zonas vulnerables por nitratos y eso, pues, condiciona en muchos casos la fertilización de los cultivos.
Sin mencionar pues toda la serie de limitaciones medioambientales que hay, por ejemplo, en Murcia, que en mi caso que soy de Murcia, pues tenemos muchísimas más limitaciones y en muchos casos pues todos estos requerimientos a nivel medioambiental los tienes que llevar a cabo de forma inmediata y sin ningún tipo de ayuda económica, lo que hace también que el margen de beneficio pues a veces sea más reducido. Y el tercero de los retos pues es la asequibilidad a los fertilizantes, porque también conocemos todos pues cómo ha afectado, por ejemplo, el conflicto bélico de Ucrania al precio de los fertilizantes, que ha hecho que aumente considerablemente, mientras que el precio de la cosecha pues no lo ha hecho en el mismo sentido. ¿Y qué sucede en la agricultura a día de hoy? Que unido a todos estos retos que afronta el agricultor, pues nos encontramos con una agricultura que, sobre todo enfocada en el nitrógeno, no es una agricultura eficiente. Estos son datos del Ministerio y al final lo que nos indican es que del 100% de unidades que se aplican a día de hoy, el 56% sí que son aprovechadas por el cultivo, mientras que el 44% restante se están perdiendo o por volatilización o por lisiviación. Esas pérdidas al final lo que conlleva son alrededor de 3,6 millones de emisiones o sea, de 3,6 millones de toneladas de CO2 emitido a la atmósfera y pues al final para el agricultor son pérdidas millonarias. Bueno, al final la mitad del abono nitrogenado que está aplicando lo está perdiendo. Entonces, para poder cumplir pues, con todo lo que nos están exigiendo desde Europa, la idea es aumentar esa eficiencia de un 56 a un 78%. Y para poder lograr eso, lo que necesitamos es, pues, digamos, dejar de utilizar el abonado convencional que se ha venido haciendo en los últimos años y empezar a utilizar abonados más tecnológicos que te permitan aumentar esa eficiencia en el aprovechamiento del nitrógeno por parte del cultivo. Y siempre pues complementarlo de la tecnología que tenemos a día de hoy. Cuando hablo de tecnología me refiero pues a análisis foliares, análisis físicos, químicos y biológicos del suelo, sondas de humedad y sobre todo hacer planes de abonado específicos para cada cultivo y cada suelo porque al final y cada zona geográfica porque dependiendo de eso pues el plan de abonado varía muchísimo y hay que entender ya que los suelos no son solamente lo que sustenta la planta, sino que al final hay muchos seres vivos ahí que conviven junto con el cultivo, ¿no? Bien, pues en ese sentido, pues Fertinagro tiene un equipo de I+D de alrededor de 30 personas. Al final eso lo que nos permite es estar a la vanguardia en el mundo de la fertilización. Tenemos laboratorios distribuidos por diferentes puntos del país y al final pues tenemos multitud de colaboraciones tanto con centros de investigación como universidades, como centros más de desarrollo agronómico, pues como es por ejemplo el caso de Cajamar. La solución para poder alcanzar ese aumento de la eficiencia, en este caso del nitrógeno, no dicho por nosotros, sino dicho por el Reglamento de Fertilizantes de 2019, es el uso de bioestimulantes. ¿Y por qué digo esto? Porque en este reglamento, publicado en 2019, lo que hace ya no clasifica los bioestimulantes por su composición, es decir, da igual que tengan ya más o menos aminoácidos, ácidos húmicos, fúlbicos, o sea, eso ya no importa tanto. Y ahora lo que quieren desde Europa es que tú demuestres que tu bioestimulante funciona y establecen 4 funciones agronómicas. Es decir, que tú con tu bioestimulante demuestras que puedes aumentar la eficiencia en el uso de los nutrientes, que aumente la tolerancia al estrés abiótico, como podría ser, por ejemplo, el estrés a la sequía, que mejores características de calidad o que movilicen nutrientes que se encuentran bloqueados en el suelo. Por lo tanto, si nosotros queremos aumentar la eficiencia, ¿qué debemos hacer? Pues aquí lo dice perfectamente, o sea, utilizar un bioestimulante, ¿no? Por esa razón, los bioestimulantes se van a comportar pues, como un fitosanitario. Al fin y al cabo, tú tienes un problema de pulgones cítricos y buscas una materia activa autorizada pues, para ese cultivo y esa plaga. Pues los bioestimulantes ahora vienen a ser un poco lo mismo, ¿no? que los productos fitosanitarios. Además, desde Europa no solamente han establecido estas 4 funcionalidades agronómicas, sino que también el Comité Europeo de Normalización pues, ha desarrollado unos protocolos, que son los protocolos, son las normas C, y al final son 5 documentos, un documento más de características más generales y luego 4 documentos de características más específicas en función de cada reivindicación que tú quieras estudiar con tu materia activa, o sea, perdón, con tu materia prima, pues, estimulante, tecnología, como quieras llamarlo. Y estos protocolos lo que te indican son los ensayos que tú tienes que seguir para demostrar que tu producto funciona. Por ejemplo, los ensayos para movilización de nutrientes, pues tienes que coger 6 suelos de diferente tipo con 3 texturas distintas y 2 pH distintos y hacer 2 tratamientos, uno aplicando solamente agua y otro aplicando pues tu producto, ¿no? Y demostrar que realmente estás movilizando nutrientes independientemente sin importar pues si la textura o el pH que tenga tu suelo.
Luego tenemos los de eficiencia nutricional, donde hay que hacer pues 3 tratamientos: un tratamiento donde un control negativo sin fertilizar, un control positivo fertilizado y un tratamiento donde apliques el bioestimulante y que demuestres pues, que aplicando tú el bioestimulante vas a aumentar la asimilación de nutrientes de forma que iguale, en cierto modo, en ciclos cortos de cultivo al tratamiento donde sí que se ha estado aplicando esa fertilización mineral. Luego, bueno, también los de calidad de la cosecha pues, se centran en parámetros como los sólidos solubles, o sea, los grados gris del fruto, peso medio individual, calibres. Y luego tenemos los de eficiencia en el uso del agua. Este tipo de ensayo lo que hay que hacer es someter al cultivo a estreses hídricos bastante severos y aplicar el bioestimulante y demostrar que cuando se aplica el producto, el cultivo pues no se ve tan afectado como en el caso del tratamiento control donde no se ha aplicado el bioestimulante. O sea que tienes que demostrar de forma significativa que hay una respuesta del cultivo a la aplicación de ese bioestimulante en condiciones de estrés por sequía. Pues bien, nosotros al final, pues por todas las infraestructuras que tenemos, hemos podido a día de hoy pues testar la mayoría de los productos y materias primas que utilizamos para la formulación de los mismos, siguiendo estos protocolos europeos, algo que sin tener a lo mejor estas infraestructuras pues no habríamos podido hacer porque hubiese supuesto un coste pues muy elevado. Y en paralelo a todo este desarrollo, lo que hemos estado haciendo es el proyecto Innovalor, que es un proyecto que comenzó aproximadamente hace 2 años, donde empezamos a trabajar con 11 centros agronómicos, pues haciendo ensayos en diferentes tipos de cultivos y diferentes zonas agroclimáticas, para demostrar realmente pues, el funcionamiento de nuestros productos y poder hacer jornada y transferir ese conocimiento. Con algunos centros comenzamos hace 2 años, otros centros como por ejemplo Cajamar en Paiporta y en Las Palmerillas, pues ya llevábamos años trabajando. Bien, y centrándome ya en el producto que os queremos comentar hoy, el nitrógeno soluble sostenible, que como digo, vuelvo a repetir, es la tecnología que va incluida en el Sumum nitroamónico o Sumum alga vital nitro. Bien, este fertilizante pues es un fertilizante hidrosoluble que contiene bioestimulación. La tecnología NSS al final es eso, o sea, contiene fertilización nitrógena hidrosoluble, contiene también microelementos complejados con lienosulfonatos y luego bioestimulantes homologados. Esos bioestimulantes lo que nos permiten es, por un lado, aumentar la movilidad de nutrientes en el suelo y, por otro lado, aumentar la eficiencia de la asimilación del nitrógeno por parte del cultivo. Los ensayos de movilidad de nutrientes los hemos realizado siguiendo los protocolos europeos, como se comentó anteriormente, y este sería el caso de la tecnología NSS. Aquí podéis ver las barras del tratamiento control de los 6 suelos diferentes, S1, S2, S3, S4, S5 y S6, y las del tratamiento en ese aplicado al bioestimulante. Y podemos ver cómo con diferencias significativas pues conseguimos en un periodo de 2 semanas aproximadamente aumentar la disponibilidad de nitrógeno en el suelo. Y luego pues también hemos hecho ensayos agronómicos, por ejemplo, este es un ejemplo de un ensayo de Cajamar que después comentará José más en profundidad, donde reduciendo un 40% de la unidad de fertilizantes de nitrógeno hemos conseguido incluso superar las cosechas. Por lo tanto, estamos demostrando que con el bioestimulante aumentamos la eficiencia de la asimilación del nitrógeno por parte del cultivo. Este es un producto al final que tenemos testado, sobre todo con Cajamar en la estación de Paiporta, que también hemos realizado otros ensayos en la finca Singen de Abasaja y también en el grupo en la estación experimental de Cajamar en Las Palmerías, aunque ya digo que la gran mayoría de los ensayos centrados en este producto se han realizado en Paiporta. Bien, ahora voy a comentar algunos ensayos, pero de forma muy rápida, porque al final José es el que se va a centrar y va a entrar más en profundidad en comentar bien todos los ensayos, pero un poco pues para que vayáis viendo el resultado de este producto. Este es un ensayo llevado a cabo en la estación de Las Palmerillas de Cajamar. Aquí lo hicimos en Calabacín, la variedad Perseverance, con una densidad de plantas de 8.900 plantas por hectárea. Y aquí al final lo que hicimos fue plantear 2 tratamientos. Un control convencional, donde se hizo pues, una fertilización convencional determinada para el cultivo de calabacín. Y nosotros lo que hicimos fue sustituir la fuente de nitrógeno por la tecnología NSS. Esa sustitución al final lo que supuso en este caso fue una reducción del 55% de las unidades fertilizantes de nitrógeno totales que se gastaron. En el control se gastaron 250, mientras que en nuestro tratamiento se gastaron 113.
El resto de nutrientes, fósforo, potasio, calcio, magnesio, micronutrientes, se aplicaron en la misma dosis, tanto para el tratamiento control como para el nuestro, y se calcularon en función de las extracciones del cultivo, teniendo en cuenta también analíticas de suelo y agua, pues como ha estado también comentando antes Carlos Paisauli. Bien, en cuanto a resultados, lo que pudimos ver en este caso es que las producciones fueron idénticas, no hubo diferencias significativas. Bueno, se sacaron 0,3 kilos por metro cuadrado más en el tratamiento Fertinagro, pero como digo, sin diferencias significativas. En cambio, en el destrío sí que hubo diferencia a nivel estadístico, ya que en el tratamiento nuestro sacamos 0,15 kilos metro cuadrado, mientras que en el control se sacaron 0,72. Bien, si nos centramos y ponemos el ojo en la calidad de la cosecha, lo que observamos en este caso es que había diferencias significativas tanto en la producción comercial de primera categoría como la de segunda categoría. La de primera categoría pues aumentó en el tratamiento Fertinagro, 8,5 kilos por metro cuadrado, en comparación con los 7,4 obtenidos en el tratamiento control. Y la producción comercial de segunda categoría también fue diferente a nivel estadístico. O sea, nosotros nuestro tratamiento conseguimos 0,09 kilos por metro, mientras que en el control se sacaron 0,85. O sea, hubo un poquito peor de calidad. Considerando los precios en lonja que había por el momento del calabacín, pues esto supuso un beneficio económico de 5.300 euros por hectárea en este ensayo. Ya digo que esto es de este ensayo. Esto no quiere decir que siempre se vayan a obtener 5.000 euros de beneficio utilizando el producto, pero sí que nos indica que con diferencias significativas pues, mejoramos el rendimiento económico digamos en este caso, de la producción. También nosotros siempre nos gusta en todos los ensayos, por un lado, demostrar que aumentamos el rendimiento económico y también, por otro lado, demostrar que reduciendo unidades, o sea, se puede conseguir ese aumento de rendimiento económico y también que se puede ser sostenible. Por eso calculamos índices agronómicos como este que veis aquí. Este es el índice de productividad de factor parcial del nitrógeno, que básicamente es dividir los kilos de cosecha entre los kilos de nitrógeno disponibles. Dentro de esos kilos de nitrógeno disponibles se tienen en cuenta tanto los que se aplican con el fertilizante como los que tenemos disponibles en el suelo. Y en este caso lo que nosotros pudimos ver es que con el tratamiento en donde se había aplicado la tecnología NSS conseguíamos 358 kilos de cosecha por cada unidad de nitrógeno disponible, mientras que en el convencional conseguíamos 237 kilos por cada unidad de nitrógeno disponible. Esto al final supone un aumento de 121 kilos de cosecha más por cada unidad de nitrógeno, es decir, estamos siendo más eficientes. Por lo tanto, conclusiones de este ensayo, que con la misma, o sea, reduciendo un 55% las unidades fertilizantes de nitrógeno hemos conseguido la misma producción, consiguiendo incluso más producción de primera categoría, que hemos tenido menos destrío con diferencias significativas que el tratamiento con respecto al tratamiento convencional y que hemos aumentado los índices de eficiencia agronómica. En concreto, hemos aumentado un 51% el índice de productividad de factor parcial del nitrógeno. Vale, este sería otro ensayo, este hecho en la finca Singen de Abasaja, en este caso en berenjena. Aquí, pues bueno, veis un poquito más rápido porque al final los tratamientos fueron idénticos. Aquí podéis ver el control convencional, que es exactamente igual que en el caso anterior, y luego nuestro tratamiento donde sustituimos la fuente de nitrógeno por la tecnología NSS. En este caso, la reducción que se hizo de nitrógeno fue de un 40%. De 210 unidades aplicadas en el tratamiento control, nosotros aplicamos 125. Y el resto de nutrientes, fósforo, potasio, calcio, magnesio y los micros, pues se aplicaron en las mismas cantidades tanto en un tratamiento como en el otro. Bien, en este caso el rendimiento también aumentó ligeramente sin llegar a obtener diferencias significativas y los parámetros de calidad, tanto de altura como de calibre de la berenjena, pues fueron exactamente idénticos. Con respecto a los índices agronómicos de eficiencia, pues en este caso, como podéis ver, el índice de productividad de factor parcial también se mejoró. Al final conseguimos un poquito más de cosecha con menos unidad de nitrógeno. Y aquí pues se sacaron 485 kilos por cada unidad de nitrógeno disponible y en el control 320 kilos por cada unidad de nitrógeno que teníamos disponible. Y luego este es otro índice, que es el índice de eficiencia agronómica del nitrógeno, que este tiene en cuenta, por un lado, el aumento del rendimiento en kilogramos entre el nitrógeno disponible. Y aquí lo que vimos es que en el tratamiento de Fertinagro se conseguía aumentar el rendimiento en 250 kilos por cada unidad de nitrógeno, mientras que en el control solo se aumentaban 125 kilos. Conclusiones de este ensayo, pues similares al del anterior, o sea, mismas producciones comerciales y calidad con un 40% menos de unidades de nitrógeno aplicada, y luego mejoramos los índices de eficiencia agronómica, un 52% el índice de productividad de factor parcial y un 100% el índice de eficiencia agronómica del nitrógeno.
Y bien, ahora ya voy a comentar dos testimonios hechos con la red comercial en leñosos. Sé que la jornada va enfocada en hortícolas, pero un poco para que veáis también que el posicionamiento es siempre el mismo. En este caso, en la campaña de 2024 en Málaga, este es un testimonio hecho en Limonero. Lo que hicimos fue un tratamiento control, donde se hizo se abonó con nitroto amónico a una dosis de 120 kilos hectárea. Y nosotros lo que hicimos fue sustituirlo a igualdad de dosis, 120 kilos de nuestro abono. Eso ya al final supone una reducción de un 40% de unidades. Y lo que conseguimos fue pues, aumentar un 4% de rendimiento. Sé que son rendimientos muy bajos, pero es porque la plantación todavía no está en plena producción, era una plantación joven. Y luego, como veis, pues la eficiencia. En este caso lo que hicimos fue los kilos de cosecha entre las unidades de nitrógeno que se fueron aplicadas. En este caso no se tuvieron en cuenta las unidades de nitrógeno disponibles en el suelo, pero también conseguimos aumentar la eficiencia. En concreto, pues se consiguieron aumentar 131 kilos de cosecha por cada unidad de nitrógeno que habíamos aplicado. Y este es otro ensayo en Peral, de la variedad conferencia en Lérida, que al final el planteamiento es el mismo. Aquí tenemos nuestro tratamiento control con nitrato amónico a 80 kilos hectárea y nosotros lo que hacemos es sustituir la igualdad de kilos con nuestro producto. Y lo que observamos en este caso también es un aumento del rendimiento de un 8%, de 25.000 kilos por hectárea en el tratamiento control, pues pasamos a 27.000 kilos en el tratamiento fertinagro. Y bueno, y eso sería todo por mi parte. Dejo de compartir y ya le das paso tú, Carlos, a José. Muy bien, Alejandro, muchas gracias. Nada, Ya a vosotros. va cayendo alguna pregunta en el chat y pues ahora vamos a dar paso a José Aguilar, José Mariano Aguilar. Él es investigador de nuestro centro de experiencias aquí en Cajamar. Pues si yo antes he contado mi línea de experimentación, pues les quitamos unos pocos años y lo mismo con José, que ha vivido más a pie de campo la evolución de estos cultivos y está como muy empapado de lo que es el conocimiento del manejo de diferentes dosis de fertilizantes, así como también ha participado de manera muy activa en el desarrollo de la herramienta de fertilización que hemos mostrado anteriormente. Él lo que va a hacer es, como ha estado a pie de campo también, siguiendo las experiencias en relación con la colaboración con Fertinagro, pues nos va a hablar de los resultados de una serie de experiencias, como digo, en cultivos hortícolas, entre los cuales hablará de 3 de ellos. Sin más, José, te cedemos la palabra. Muy bien, pues muchas gracias. Buenas tardes. Voy a compartir la presentación. ¿Se ve ya? Ahora, José. Vale. Pues nada, vamos a ver el resultado de experiencias de cultivo hortícolas al aire libre que hemos llevado en marcha y bueno, iniciamos estos ensayos con Fertinagro en el año 2022 y el objeto pues era evaluar y validar la eficacia de estos fertilizantes nitrogenados de Fertinagro, de los cuales nos ha hablado Alejandro, frente a una fertilización convencional que está basada en nitrato amónico y después un testigo sin fertilización nitrogenada. Aquí tendríamos los fertilizantes de Fertinagro, el nitrato amónico, y para ello en una parcela en el Centro de Experiencias de Cajamar, en Paiporta, en Valencia, pues realizamos el diseño que podéis ver en esta experiencia, en este plano, donde tenemos pues un tratamiento T1 que consiste en Fertinagro FTN1, un tratamiento T2 que vemos aquí, Fertinagro FTN2, un control positivo que sería el tratamiento 3 a base de nitrato amónico y un control negativo, el T4, que no lleva fertilización nitrogenada. Para cada tratamiento, como veis, se repite dentro de lo que es la parcela 3 veces y la cantidad de fósforo, potasio, calcio y magnesio pues ha sido igual para todos los tratamientos. El primer cultivo que pusimos fue una lechuga de la variedad Cervantes. Plantamos el 21 de septiembre del año 2022 y recolectamos el 16 de noviembre del mismo año. Eso significa un ciclo de 56 días.
Fue un ciclo bastante rápido, ya que la climatología de esa campaña fue bastante benigna y el cultivo corrió bastante. Los tratamientos que empleamos fue el tratamiento Fertinagro FTN1 y FTN2, en el que, como vemos, pues la parte de nitrógeno va en forma amoniacal y una ligera parte en forma orgánica. Después el control positivo de nitrato amónico pues lleva una parte del nitrógeno en forma nítrica, una parte en forma amoniacal, y el control negativo que no llevamos nada de nitrógeno. El agua de riego, pues gastamos agua de lluvia, pero en el caso de esta experiencia pues nos quedamos sin agua de lluvia y tuvimos que recurrir a agua de pozo. Por eso vemos aquí que con el cálculo del aporte del agua de riego pues hemos aplicado finalmente 32 unidades fertilizantes de nitratos. Con el tratamiento de nitrato amónico pues acabamos aplicando 152 unidades fertilizantes de nitrógeno y 103 para los dos tratamientos de Fertinagro, que eso significa una reducción del 32% del nitrógeno. La aportación de los fertilizantes pues lo hacemos como ven aquí, con una abonadora a pie de campo, ¿vale? Para asegurarnos de que todo el fertilizante entra dentro de su dosis correspondiente. Y como veis aquí, pues cada tubería corresponde a un tratamiento de fertilización. Instalamos sondas de succión a 15 y 30 centímetros de profundidad. Las de 15 centímetros pues es donde tenemos la mayor parte del sistema radicular de la planta y a 30 centímetros es ya una zona en la que queda fuera del alcance de las raíces de la planta. Y ya consideramos pues, que a partir de ahí se nos produce la lixiviación principalmente de esos nitratos que vamos a ver. Semanalmente, pues con esas ondas de succión, lo que hacemos es coger la solución del suelo y con medidores LACUA que vemos aquí, pues analizamos los niveles de nitratos y otros elementos. Vamos a ver un poco la evolución dentro de la parcela. Esto sería a los 10 días de la plantación. Aquí tenemos pues a los 20 días, una vez la plantamos, al mes de la plantación, cómo fue evolucionando el cultivo, a los 44 días y aquí en el momento de la recolección a los 56 días. Después, lo que hacemos durante el cultivo, hacemos mediciones de clorofila en hoja en diferentes momentos y después se toman también, como vemos aquí, muestreos foliares y muestreos de suelo a lo largo del ciclo de cultivo. Pues ya viendo lo que son los resultados de la producción, aquí tenemos Fertinagro FTN1, Fertinagro FTN2, el control positivo con nitrato amónico y el control negativo. En verde tenemos la producción comercial, que como vemos es ligeramente superior en el tratamiento FTN1, y aunque sin diferencias con estos dos tratamientos con los que hemos aportado nitrógeno, y el menos productivo vemos que ha sido en aquel que no hemos aplicado fertilización nitrogenada. En verde claro pues tendríamos la producción de destrío y como podemos ver pues no hay diferencias entre los 4 tratamientos que hemos empleado y la suma de los dos nos daría la producción total, pues que el tratamiento de Fertinagro FTN1 ha sido, digamos, el más productivo. Dentro de lo que es el peso medio que analizamos también de las piezas, pues vemos que el Fertinagro FTN1 ha tenido un ligero mayor peso medio que el resto y el tratamiento sin aplicación de nitrógeno pues es el que se ha quedado con las piezas de menor tamaño. Esto correspondería a lo que es la medición de nivel de clorofila en hoja. Se midió en 3 momentos durante el cultivo, el 14 de octubre, 28 de octubre y 10 de noviembre, y no se observó diferencia entre los 4 tratamientos en ninguna de las fechas analizadas. Aquí tendríamos representados los niveles de nitratos a nivel radicular a 15 centímetros de profundidad y como podemos observar con el tratamiento con nitrato amónico, que es la línea esta gris que vemos aquí representada, tiene unos niveles de nitratos muy superiores a los 2 tratamientos de Fertinagro. El FTN1 sería el color azul y el FTN2 el color naranja y
con niveles inferiores pues vemos el testigo sin aplicación de nitrógeno. Aquí en estos cuadros tenemos representadas los episodios de lluvia, que hubo una precipitación de 49 milímetros y de 63 milímetros en estas dos fechas. Y si vemos los niveles de nitratos a 30 centímetros de profundidad, donde ya no tenemos sistema radicular, vemos cómo se incrementan los niveles de nitratos con el nitrato amónico y cómo tras estas lluvias intensas pues se produce esos niveles de nitratos disminuyen yendo a capas más profundas y eso pues acabará al final con el tiempo en los acuíferos que comentaba Carlos al principio. Como conclusiones de este ensayo, pues con los tratamientos de Fertinagro dieron lugar a una producción comercial y total similar o ligeramente superior al tratamiento control positivo con nitrato amónico. La menor producción comercial total y peso medio se obtuvo con el control negativo. La calidad de las lechugas fue similar para todos los tratamientos, ya que tuvimos una buena calidad de producto. Con el control positivo con nitrato amónico se incrementaron los niveles de nitratos en el perfil superficial y se observó también una lixiviación posterior de estos hacia capas más profundas. Y el tratamiento con el que se consiguió una mayor eficiencia del nitrógeno fue Fertinagro FTN1, seguido por el tratamiento de Fertinagro FTN2. Recordemos que con los dos tratamientos de Fertinagro se redujo un 32% el nitrógeno aportado. Ahí a continuación, en esa misma parcela, pues colocamos un cultivo de sandía, sandía sin semillas, variedad Roma Linda, y como polinizador, la sandía negra con semillas, utilizamos azabache en una proporción del 25%. Hicimos una plantación el 4 de abril de 2023 y una recolección el 11 de julio del mismo año. ¿Vale? Eso significa un ciclo de 98 días de cultivo y, como veis aquí, pues utilizamos un sistema de semiforzado a base de acolchado biodegradable negro de 60 galgas y después un microtúnel de polipropileno no tejido de 17 gramos por metro cuadrado. Aquí vemos el abono que se ha empleado. En este caso, pues como de los dos abonos nos había funcionado mejor el FTN1, pues es en el que nos centramos el estudio. Utilizamos este abono de Fertinagro comparado con el nitrato amónico nuevamente, que sería el control positivo, y sin fertilización nitrogenada, que sería el control negativo. ¿Vale? Finalmente, como vemos, en el nitrato amónico se han gastado 200 unidades fertilizantes de nitrógeno, 119 para el caso de Fertinagro FTN1, que eso significa una reducción del 40% del nitrógeno. Aquí vemos la parcela antes de plantar, pues con las sondas de succión ya colocadas para hacer posteriormente la extracción de la solución del suelo. El cultivo bajo el microtúnel a los 15 días de la plantación. A los 45 días, pues retiramos el microtúnel, ¿vale? Cuando nos aparecen las flores femeninas, pues retiramos lo que es el microtúnel para que los polinizadores puedan hacer su efecto y tener la polinización. Y aquí vemos, pues, cuando retiramos ese microtúnel ya se observaban diferencias de vigor de planta entre el tratamiento de Fertinagro y, en este caso, el control negativo que no llevaba nitrógeno. Aquí vemos pues, cómo quedó la parcela tras una lluvia de 64 litros, que luego veremos en las gráficas. Esto es el estado del cultivo a los 2 meses de la plantación. Aquí vemos 10 días más tarde la evolución de los frutos. Y aquí justo antes de la cosecha, pues vemos las parcelas de Fertinagro y el control positivo con nitrato amónico que tenían un vigor muy similar a ambos tratamientos. Aquí en el momento de la cosecha, fue una cosecha bastante buena de sandía. ¿Vale? Y aquí tenemos los resultados productivos.
Aquí tenemos Fertinagro FTN1, el nitrato amónico y la fertilización sin nitrógeno. En color rojo pues tenemos reflejada la producción de sandía sin semillas, en verde sandía con semillas y en azul sería el destrío. ¿Vale? Vemos cómo los dos tratamientos en producción de sandía sin semillas han sido similares y sí que se ha visto reducido en la producción de sandía en aquellas parcelas en las que no hemos aplicado fertilización nitrogenada. ¿Vale? Lo mismo pasa con la producción de sandía con semillas y el destrío pues, ha sido muy bajo para todos los casos. En el peso medio de la sandía sin semillas, pues han sido muy similares en los tres casos, siendo ligeramente inferior en el caso del control negativo sin fertilización nitrogenada. Se realizó también una medición de SPAD de nivel de clorofila en hoja y en la medición del 31 de mayo no se observaron diferencias entre los tres tratamientos, como podemos ver aquí. Sin embargo, en la que se realizó el 16 de junio, vemos como el control negativo pues es el que menor valor tuvo en esa medición. Después se midió, por un lado, el grosor de la corteza del fruto y como vemos aquí, pues fue muy similar para todos los tratamientos. Se midió también los azúcares, los grados Brix, ¿vale? Que vemos también que son muy similares para los tres tratamientos. Y sí que se observó al abrir los frutos una ligera incidencia de hueco interno, como vemos aquí en esta fotografía, que solo se dio en el tratamiento que no llevaba nitrógeno. ¿Vale? Lo vemos aquí representado, el hueco interno solamente en el control negativo. En la solución del suelo, que fuimos midiendo semanalmente a lo largo del ciclo de cultivo, vemos en la zona radicular a 15 centímetros de profundidad, como aquí tenemos representado en la línea gris nuevamente el tratamiento con nitrato amónico, cómo han aumentado enormemente esos niveles de nitratos. Aquí vemos los episodios de lluvia. El tratamiento de Fertinagro, pues vemos que ha seguido una tendencia muy baja, similar a lo que ha sido el control negativo. Y a 30 centímetros de profundidad, pues vemos la misma tendencia, como con el nitrato amónico no suben enormemente los niveles de nitratos en profundidad. Como conclusión de este ensayo, la mayor producción comercial se obtuvo con el control positivo y Fertinagro FTN1 y la menor con el testigo sin aportar nitrógeno. Los niveles de clorofila en las fases finales de cultivo fue menor para el control negativo. En cuanto a la calidad de la fruta, el único parámetro a destacar fue el hueco interno, que aunque con una incidencia baja solo se observó en el control negativo. Con el tratamiento control positivo con nitrato amónico se detectó una mayor concentración de nitratos a 15 y a 30 centímetros de profundidad, y esa mayor concentración a 30 centímetros podría dar lugar, una vez finalizado el cultivo, en caso de lluvias intensas, como en este caso, en este año, se produjeron en el mes de agosto, a una mayor contaminación de acuíferos. El tratamiento con el que se consiguió una mayor eficiencia en el uso del nitrógeno fue el tratamiento Fertinagro FTN1, ya que, como hemos dicho anteriormente, se redujo un 40% el aporte de nitrógeno. El tercer y último cultivo del que os voy a hablar es de un brócoli que colocamos a continuación en la parcela. La variedad fue Partenón, con una plantación del 12 de septiembre del año 2023 y recolección entre el 23 de noviembre y el 10 de enero de 2024. Iniciamos la recolección a los 72 días de la plantación y el periodo de recolección en este caso fue bastante largo, de 48 días. Aquí los tratamientos con los que trabajamos fue el tratamiento de Fertinagro FTN1. Después realizamos un segundo tratamiento que fue este mismo abono, Fertinagro FTN1,
al que añadimos un bioestimulante, BioSB, que realizamos, como vemos aquí, 3 aplicaciones, cada una de ellas a la dosis de 1,5 kg por hectárea, y en total se aplicaron 4,5 kilos por hectárea del bioestimulante. El tercer tratamiento es el control positivo con nitrato amónico y el cuarto tratamiento el control negativo. Vale, aquí vemos cómo en el control positivo con nitrato amónico hemos aplicado finalmente 250 unidades fertilizantes de nitrógeno. En el caso del tratamiento 1 de Fertinagro, redujimos las unidades fertilizantes en un 40% y aplicamos 149 kilos de nitrógeno por hectárea. Y en aquel en el que añadimos el bioestimulante quisimos reducir todavía más y vemos que las unidades fertilizantes totales se han reducido al 50%. Aquí vemos la parcela colocando las sondas de succión. Vale, aquí tendríamos el cultivo, cómo fue evolucionando, los 15 días de la plantación. Este es al mes de la plantación. Aquí a los 60 días, ¿vale? A los 2 meses de la plantación. Y lo que empezamos a observar fue que con el tratamiento 4, el control negativo, el que no llevaba nitrógeno, pues empezaron a mostrar síntomas en las hojas más viejas, estos aspectos rojizos en la parcela, ¿vale? Debido a la ausencia a la falta de nitrógeno. Aquí podemos ver cómo estaba la parcela en la que no aplicábamos nitrógeno y sin embargo esto pues no se apreció en el resto de tratamientos. Aquí vemos el tratamiento 1 de Fertinagro FTN1, el FTN1 con el bioestimulante y el nitrato amónico, ¿vale? Que en ninguno de ellos se observa esas coloraciones rojizas de la hoja. Aquí vemos en el momento de la recolección. Y aquí viendo los resultados tendremos el tratamiento Fertinagro FTN1, FTN1 con el bioestimulante, el nitrato amónico y el control negativo sin fertilización nitrogenada. En azul tenemos la producción comercial, que vemos que es muy similar para los 3 tratamientos en los que se ha aplicado nitrógeno y es claramente inferior para el tratamiento sin nitrógeno. En rojo tendríamos el destrío, que es muy bajo y es similar en todos los tratamientos, y la producción total, que sería la comercial más el destrío, es claramente pues, inferior para aquel que no se ha aplicado nitrógeno. ¿Vale? Y en los otros pues, es bastante similar. El peso medio de las pellas, el menor corresponde al que no se ha aplicado nitrógeno, y entre los otros 3 tratamientos es ligeramente superior en el que se ha aplicado nitrato amónico, pero sin diferencias significativas con el resto de tratamientos de Fertinagro. Aquí vemos los niveles de clorofila en hoja, ¿vale? Y en las 2 primeras evaluaciones pues no hay diferencias entre los distintos tratamientos. Sin embargo, en la medición última que hicimos el día 14 de diciembre, pues se ve una ligera, un menor valor en el tratamiento con nitrato amónico. Una de las fisiopatías que puede aparecer en el brócoli es el tema del tallo hueco y al aparecer, pues dimos una escala de un valor de 0, que es ausencia de tallo hueco. Hay una escala de valores hasta 5, un valor máximo de tallo hueco, y evaluamos pues, la totalidad de las piezas recolectadas. Aquí lo que vimos es que con el tratamiento con nitrato amónico, que tenemos aquí representado, se ha tenido un mayor porcentaje de piezas con tallo hueco, algo más de un 26% de las piezas. Aquí vemos pues, que los tratamientos con Fertinagro pues, tienen sobre un 5,5 y un 4% de piezas con tallo hueco, y el control negativo también con un 1,4% de piezas, ¿vale? Destaca este valor. Y después también ese valor de tallo hueco, como vemos aquí abajo, pues es mayor, un 0,46,
respecto a los otros tratamientos que son mucho más bajos. En cuanto a los nitratos a nivel superficial, pues vemos un poco la tendencia que hemos observado en los otros ensayos, en las que el nitrato amónico, pues se acumulan esos niveles de nitratos en la zona superficial, mientras que los dos tratamientos de Fertinagro pues van paralelos al control negativo sin fertilización nitrogenada, y como a 30 centímetros de profundidad pues se observa también pues como esos nitratos se van aumentando en el tratamiento del nitrato amónico. ¿Vale? Aquí vemos que aquí no hemos tenido lluvias importantes durante el periodo de cultivo, que solamente han sido de 2 litros por metro cuadrado. Y bueno, concluyendo este ensayo, pues la mayor producción comercial se obtuvo con los 3 tratamientos en los que se aplicó nitrógeno y la menor con el testigo sin aportar nitrógeno debido al menor peso de las pellas. El tratamiento control positivo con nitrato amónico dio lugar a una mayor incidencia de tallo hueco en las piezas. Con el tratamiento control positivo se detectó una mayor concentración de nitratos a 15 y 30 centímetros de profundidad, y esa mayor concentración a 30 centímetros podría dar lugar, una vez finalizado el cultivo, en caso de lixiviación por lluvias importantes, a una mayor contaminación de acuíferos. El tratamiento con el que se consiguió una mayor eficiencia en el uso del nitrógeno fue el de Fertinagro FTN1, en el que añadimos el bioestimulante, ya que ahí redujimos un 50% el nitrógeno, seguido por Fertinagro FTN1, en el que redujimos el 40% del nitrógeno. Y nada, muchas gracias, y si tienen cualquier pregunta, pues a continuación lo vemos. Bueno, muchas gracias, José. Como bien saben todos, pues pueden utilizar el chat, ya empiezan las primeras preguntas a aparecer por el mismo. Iremos organizándola y contestándola con los 3 participantes en la sesión. La primera pregunta que está entrando nos la hace Ana Isabel González, que nos pregunta si se ha probado otros porcentajes. Yo entiendo otros índices de reducción de la aplicación de fertilización nitrogenada para ver el efecto sobre el nitrógeno soluble sostenible. No sé si Alejandro tiene en mente Sí, algún otro índice. sí, o sea, índice o porcentaje de reducción, ¿no? Yo creo que se refiere a que si en El vez de un porcentaje de 40, reducción, sí, en este caso. nosotros siempre lo que pasa es que este producto lo hemos planteado como sustituto a igualdad de kilos con el nitrato amónico. Entonces, haciéndolo así a igualdad de kilos siempre es un 40% de reducción. Pero, por ejemplo, el ensayo que he comentado que hicimos con Cajamar en Las Palmerillas, allí ellos no aplicaban nitrato amónico, aplicaban nitrato potásico. Entonces, en ese caso sí que nos fuimos hasta un 55% de reducción de la unidad de fertilizantes. Y al final el resultado, pues también, fue un resultado bueno, como habéis visto, pero lo normal y lo que siempre solemos plantear nosotros es igualdad de kilos con el nitrato amónico, entonces nos vamos a ir siempre a reducciones de más o menos un 40%, pero sí que lo hemos probado, como en ese caso, con reducciones un poco más altas. Una pregunta muy buena de Íñigo Arozarena. Nos dice, en principio lo que indica es que las 250 unidades fertilizantes en brócoli le parece elevada, ¿no? ¿Y por qué no se han comparado 200 en el T3 con el nitrato amónico? Coge como base que en Navarra está limitado a las 200 unidades fertilizantes en zonas vulnerables. Yo me adelanto a lo mejor a la contestación que pueda dar José. Fíjate, Íñigo, que la explicación que yo he dado, al final a la hora de establecer las dosis de fertilizantes, se tiene en consideración el rendimiento esperado en el cultivo. En este caso es un ciclo en el que se espera siempre un rendimiento interesante, y nuestra experiencia nos dice que el brócoli, con los niveles de rendimiento que luego se han obtenido en el ensayo, pues la avidez por el nitrógeno es importante, y por eso nos hemos querido ajustar en la aportación, sobre todo en el testigo con el nitrato amónico, a dosis que se correspondan con las necesidades reales del cultivo. No sé si José quiere añadir algo más, o Alejandro también.
Bueno, No, o es sea, eso bueno, que ha comentado habla, Carlos. José. Lo calculamos en función de las extracciones del cultivo y a partir de ahí establecimos un poco las dosis iniciales de trabajo. Ana Isabel pregunta, ¿cómo habéis determinado el contenido de nitrato en los distintos horizontes? ¿Con la sonda de succión o los lápices de medición de nutrientes? Pues bueno, evidentemente con las sondas de succión, que lo que se ha hecho es, se ha extraído a los 15 y luego a los 30 centímetros y luego lo que se ha hecho ha sido esa muestra de solución nutritiva extraída es la que se lleva a los lápices, es la que se lleva a los sensores. No sé si José lo quiere corregir, pero al final el sistema LAQUAT, entiendo que lo de los lápices son el sistema LAQUAT, que es un sistema de medición rápida de determinados iones, los que ha comentado José aquí. Sí, exacto, es así como se hace. Se hace con una bomba de vacío, creamos la succión en el suelo, lo dejamos 24 horas y a partir de ahí extraemos la solución del suelo a 15 y a 30 centímetros de profundidad. Después con los LACUA hacemos una medición rápida de esa solución del suelo. José Manuel Fontanilla dice, buenas tardes, ¿estáis de acuerdo con las dosis de nitrógeno utilizadas en el ensayo? Pues bueno, lo indicado anteriormente. A veces si nos quedamos por bajo, pues los cultivos no dan la capacidad. Mm, Esto es una realidad que al final no siempre es exacta, evidentemente. Lo que en el caso del brócoli queda patente es que también hay que indicar, y en ese sentido, pues a Íñigo hay que darle también la razón, en el caso del nitrato amónico, la aportación, pues lo que nos viene a decir es que para el ciclo, pues la cantidad que hemos aportado, pues seguramente iba por encima de lo que el cultivo requería. Y eso porque lo digo, pues a veces se confluye aportación de nutrientes con condiciones climáticas. Si las condiciones climáticas son muy favorables al desarrollo del cultivo o excesivamente favorables, como es el caso del brócoli, con determinadas dosis de nitrógeno lo que hacemos es ayudar a un cierto exceso de vigor en la planta. Y aquí lo que nos ha provocado ha sido lo que José ha comentado, es un cierto nivel de tallo hueco. Es decir, el cultivo ha crecido de una manera un poco exagerada. Influye, como digo, las condiciones climáticas, pero un factor que puede ayudar a retener el crecimiento del cultivo sería reducirle esas dosis de nitrógeno. Seguramente los resultados del ensayo lo que nos están diciendo es que con esas 200 unidades fertilizantes, que con la base del conocimiento que nosotros teníamos, es decir, aplicación de herramienta de plataforma tierra, pero con condiciones de temperatura muy favorables al crecimiento, pues también nos dice que esa dosis la podíamos haber reducido. Una vez más, cuando aplicamos lo que, en este caso, las fórmulas matemáticas, por decir algo, nos dicen que debíamos aplicar, en ocasiones una fórmula de reducción y de mejor aprovechamiento del nitrógeno, como en ese del caso de la aplicación de estos bioestimulantes, pues pueden ayudar a mejorar el cultivo en general. Por lo tanto, aunque me he enrollado un poco, seguramente aquí el ensayo, en concreto en el del brócoli y en el resto, no veo cuestiones que estén afectando o que cuestiones en las que podamos intuir que las dosis de nitrógeno fuesen altas. Solo detecto esa en el caso del brócoli. No sé si queréis añadir algo más. Francisco Martín dice, tengo entendido que el tallo hueco del brócoli puede aparecer por exceso de nitrógeno. ¿Pudo ser por esto? ¿Eso mostraría que iban altos en el T3? Pues sin haber leído la pregunta antes, fíjate que ya te he dado la contestación. Entiendo que la dosis en principio era correcta, pero si por lo que sea en ese ciclo, en ese periodo,
las temperaturas son muy favorables al crecimiento del brócoli, pues si ese acompasamiento puede provocar, en este caso, la presencia de tallo hueco. Lo que vemos es que las otras dosis, las más bajas, como digo, han permitido reducir el tallo hueco. José Manuel Fontanille dice qué dosis de nitrógeno recomendaría la plataforma Cajamar. Nos hemos basado en la dosis de nitrógeno. Por eso lo que he explicado al principio, hemos considerado el uso del agua. En la experiencia, como veis, José lo ha explicado muy bien, nos ha obligado a utilizar agua de lluvia, porque con el agua que tenemos nosotros nos alimentamos de agua de pozo, y con los niveles de nitratos que tenemos en el agua de pozo, en la mayor parte de las ocasiones las aportaciones al cultivo quedan resueltas simplemente por el hecho de regar. Por eso, para que la experiencia salga de manera adecuada, nos toca regar con agua de lluvia. Solo hay una experiencia en la que, en la de la lechuga, si no me equivoco, se aportaron en todos los casos como dosis mínima 30 unidades fertilizantes, porque a veces nos ocurre que nos quedamos sin agua de lluvia, y este fue el caso. Pero en este caso sí que utilizamos como base la plataforma tierra. No consideramos directamente, la plataforma no considera la utilización de nitrógeno en zonas vulnerables. Una vez hecho el cálculo por la plataforma, uno lo que tendría que hacer es que, si imaginaros, la plataforma os da 300 unidades fertilizantes y en un cultivo determinado por zona vulnerable obliga a no superar una cierta cantidad, pues habría que aplicar esa reducción correspondiente para cumplir con la normativa. No sé si José o Alejandro queréis añadir algo más. No, yo por mi parte, la verdad que no. O sea, creo que está todo claro. O sea, que nada más que añadir. Yo creo que de la experiencia, pues al final nos podemos quedar en que es posible que en alguna de las experiencias, como bien estáis indicando, la dosis del nitrógeno al final, nos damos cuenta después, como es el caso del brócoli, pues esa dosis se podía haber rebajado de alguna forma, pero lo que estamos viendo es que, en general, esa reducción del nitrógeno pues ayuda a reducir la lixiviación. ¿eh? Eh, También está el factor de un mayor aprovechamiento del nitrógeno que tiene en el entorno, en el suelo, debido digamos, al bioestimulante. En este caso lo llamo bioestimulante como concepto general utilizado por parte de Fertinagro. Pues bueno, continuamos, es una experiencia que hemos iniciado. Podemos decir que 3 o 4 cultivos, pues al final es una fase inicial en la evaluación de estas experiencias. Hay que indicar que las parcelas en las que desarrollamos las diferentes dosis son siempre las mismas, es decir, la parcela que cero siempre es cero, y las parcelas con aportaciones altas es en el diseño estadístico. A lo largo de la rotación de cultivos con la que venimos trabajando, se mantiene el esquema a lo largo de los años. Ahora mismo las experiencias se están desarrollando sobre cebolla y sobre... anda, me he perdido. Cebolla Sobre y... pimiento italiano. bueno, el pimiento es que no lo hemos plantado, por eso todavía no me ha venido a la mente. Por eso. Pues tenemos previsto plantar pimiento. Ahora mismo en el estudio tenemos cebolla, aunque hemos incluido alguna otra tesis. Pues bueno, si no hay más preguntas, agradecer a José, a Alejandro, eh, las exposiciones que han desarrollado. Yo creo que es interesante, como digo, cuando este tipo de resultados pueden ayudar al sector, pues al menos a pensar, a ver de qué forma podemos mejorar en el uso del nitrógeno. Vemos que aquí la herramienta de las sondas de succión pues son interesantes para, aparte de lo que sea el diseño inicial, porque hay que buscar un punto de partida a la hora de hacer un programa de fertilización, que luego incluso sobre la marcha esas aportaciones iniciales que el sistema nos permite predecir,
pues que podamos hacer los cambios a lo largo del desarrollo del cultivo para ser lo más eficientes posibles. Y a los asistentes también darles las gracias y bueno, pediros que estéis atentos a las nuevas jornadas que vamos anunciando por medio de Plataforma Tierra, a las cuales pues me consta que muchos de vosotros, pues en la medida que os resulte interesante, pues vais asistiendo. Pues nada, muchas gracias a todos. Un saludo.